concluir con nuestra asignatura revisando lo siguiente. Ahí va. Bien, última unidad. Vamos a hablar de la exención tributaria, los causantes, los exentos, la clasificación, objetivos, subjetivos, permanentes, continuando con la cuestión de transitorios, absolutas, relativas, constitucionales, económicas, distributivas, con fines sociales, infracciones, clasificación. Hablamos de las sanciones, las de no coincidencia, las de coincidencia, delitos fiscales, delito de contrabando, los elementos del delito de contrabando y la defraudación fiscal. ¿Sale? Esto es lo que vamos a ver en esta última unidad. Atentos, por favor. Muy bien. La exención tributaria. La distinción, causantes y los exentos. Los causantes de la obligación tributaria están obligados al pago del impuesto, lo que ya remencionamos cuando hablamos de la obligación tributaria y cuando hablamos del hecho impositivo, del hecho generador. Los exentos, aquí nos vamos a encontrar con que la ley concede un privilegio o un beneficio respecto al pago del impuesto. Pero ¿por qué se va a dar este privilegio, este beneficio? Bueno, son varios los supuestos que hay que analizar que establece el Código Fiscal de la Federación. Y vamos a empezar con los objetivos. Primera referencia. ¿Qué decimos sobre esto? Bueno, vamos a mencionar aquellas que se otorgan por cualidades o características del objeto que genera el gravamen. Por ejemplo, los ingresos que se obtienen por la venta de productos agrícolas. ¿En qué consiste esta exención de la obligación fiscal? Bueno, como consecuencia de un fomento al campo mexicano, ¿sale? En este caso, ¿sale? Vamos a verificar que estas campo de cultivo. Muy bien. En este caso, vamos a verificar que sobre este tema, las transacciones que se realicen sobre venta de productos agrícolas van a estar exentas del pago de este impuesto. Esta exención, en su momento, como lo determine el crédito fiscal, puede ser total o parcial. Tenemos otro criterio que en este caso es subjetivo. Vamos a verificar la calidad de los atributos de las personas. Por ejemplo, las entidades de beneficencia privada van a encontrarse bajo ese supuesto de una exención tributaria. En el caso, vamos a mencionar que fundaciones y demás instituciones van a recibir este beneficio porque vamos a ver que éstas se constituyen para fines benéficos. Estas se constituyen con una finalidad sin fines de lucros, se constituyen como instituciones que fomentan la participación ciudadana, que ayudan a grupos vulnerables, que atienden a personas con alguna discapacidad, que fomentan su inserción a la vida privada, en el caso, a la actividad laboral. En estos supuestos va a haber una exención fiscal, en este caso a
este tipo de empresas. Recuerden que había una propuesta del Partido Verde que decía que una exención fiscal para aquellas empresas que contrataran a personas que se encontraran con una situación de discapacidad para que recibieran un beneficio en las actividades lúdicas que estos desarrollaban. También vamos a encontrar exenciones que vamos a destacar como permanentes. Estas excepciones permanentes son aquellas que subsisten hasta en tanto no se haga una reforma a la ley. Sale, por ejemplo, sobre el impuesto sobre la renta y sobre el impuesto al valor agregado. Sabemos que hay determinados bienes que se encuentran exentos del pago del impuesto al valor agregado, como son algunas medicinas que se encuentran exentos del pago de este impuesto. ¿Sale? Es decir, no va a haber un pago del IVA sobre estos medicamentos. Y también podemos hablar, por ejemplo, la exención del impuesto sobre la renta, sobre la adquisición de un bien inmueble y esta adquisición sea pues para fines de habitación. En este caso, como la persona que lo está adquiriendo no tiene un propósito de lucro, sino de habitar en ella, esta transmisión se encuentra exenta del pago sobre el impuesto sobre la renta. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Y tenemos exenciones que son transitorias. Se establecen en la ley y se van a fijar por un lapso determinado. ¿Sale? Por el lapso que establecen las propias leyes tributarias. Vamos a continuar con el tema de la exención. ¿Algunas dudas que tenemos sobre esta clasificación? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Rápidamente llegamos a las excepciones absolutas. Déjenme borro esto. Ahí voy. Muy bien. Seguimos. Excepciones absolutas. Eximen al contribuyente no solamente al pago de la obligación principal, sino también a las accesorias. Es decir, sobre capital, pero también sobre interés. Es decir, hay una exención sobre el 100%. Ya no vas a pagar nada en relación a dicho crédito total, absoluta. Mientras que tenemos las exenciones que vamos a denominar como relativas. Eximen al pago de la obligación principal, pero no las accesorias. Es decir, del todo no nos perdona el fisco. A lo mejor nos condona intereses, pero sí tenemos que pagar el impuesto, la contribución. Nos ha pasado, por ejemplo, de los descuentos o beneficios que se otorgan sobre el pago del impuesto predial. ¿Sale? Beneficios. Sí los hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, algunos beneficios, algunas condonaciones que se establecen es de conformidad en el mes que se haga el pago correspondiente. Si pagas en el mes de enero, vas a tener un beneficio de 20%. Si pagas en el mes de febrero, tu beneficio será del 15%. Y si pagas en el mes de marzo, el beneficio será del 10%. Muy bien. Y también, por supuesto, tenemos exenciones constitucionales. De conformidad con la Constitución, el artículo 123, fracción octava, señala que el salario mínimo, ¿vale?, se encuentra exento de el pago del impuesto sobre la renta. Hice
R. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar, estimados amigos, y verificamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Tenemos exenciones económicas. En este caso, son las que concede la ley para fomentar el desarrollo económico de nuestro país. Muchas veces se benefician determinadas zonas con la finalidad de crecer nuestro país, de tener un crecimiento económico. Es decir, por ejemplo, a lo mejor algunos beneficios que reciben algunos estados del sur para fomentar su crecimiento económico, o también producto de una catástrofe natural, por ejemplo, lo referente a beneficios fiscales que pueden recibir los habitantes del estado de Guerrero como consecuencia, pues, de la situación climática que ha afectado a muchos de esos municipios. Entonces, con un fin de desarrollo económico, también se conceden estas exenciones. Tenemos, por supuesto, también las llamadas exenciones distributivas, que son las que se conceden con el fin de distribuir equitativamente las cargas fiscales. Es decir, lo que queremos generar es un crecimiento económico y entonces distribuimos el pago del crédito fiscal entre varios sectores de la población para que de esta manera se potencialice pues el crecimiento de nuestro país. También nos encontramos las exenciones que se van a constituir con fines sociales. Se conceden a ayudar a cierto grupo de actividades dedicadas a la difusión de la cultura, el arte o deporte. Las personas morales o físicas que se dediquen a estas actividades podrán recibir determinadas exenciones fiscales y en este caso, pues, tener una compensación económica, una compensación en relación al crédito fiscal, perdón. Ya hablamos de las exenciones. Ese tema sí está claro, compañeros, en qué consiste. Sí lo comprendemos que de alguna manera en esta relación tributaria el causante es el obligado al pagar el impuesto, a pagar la contribución, a pagar el derecho. Y el exento, la ley concede un privilegio, la ley concede un beneficio. Y ya hablamos de las distintas exenciones tributarias. Ahora vamos a entrar a un tema muy importante que hace referencia, mis estimados amigos, a la cuestión de las infracciones, las sanciones y los delitos. ¿Listos? Infracciones, sanciones y delitos. Empezamos con la referencia a infracciones. ¿Qué son? Empezamos con su clasificación. Decimos, la infracción relacionada con la obligación de presentar el pago de contribuciones, la declaración, solicitudes, documentos, avisos, informes, expedición de constancias. Incurre en esta infracción, en este incumplimiento a la ley, el no presentar ante las autoridades fiscales, ¿sale? Lo que con antelación hemos señalado. ¿Sale? No cumplimos con ellas o al presentarlas por requerimiento de la propia autoridad o las cumplimos de forma extemporánea. Como hay un incumplimiento a una obligación que nos exige la norma, recuerden, la ley fiscal es general
y es de cumplimiento obligatorio. Si nos exige la presentación de documentos y nosotros no lo hacemos, por supuesto que estamos sujetos a una infracción por no presentarlos ante la autoridad fiscal. Tenemos también la infracción correspondiente relacionada con el Registro Federal de Contribuyentes. Personas físicas y personas morales tienen la obligación de solicitar su inscripción, ¿sale? Si no lo hacen o lo hacen de forma extemporánea a los tiempos que establece la ley, van a ser objetos de una infracción. ¿Vamos bien? Ok. Otra infracción que establece el Código Fiscal de la Federación tiene que ver con la obligación que tienen personas físicas y personas morales al momento de presentar su declaración de llevar a cabo contabilidad. ¿Sale? Cuando sean descubiertas en un ejercicio contrario a esta obligación en la cual no se lleva la contabilidad o no se cumple con los requisitos que establece la ley, pues bueno, vamos a ser objeto de una infracción. Y también la tenemos en aquella facultad de comprobación. La autoridad tiene toda la potestad de visitar nuestro domicilio, ¿sale? Visita domiciliaria. La autoridad funda y motiva la causa por la cual está realizando esa visita a nuestro domicilio, ¿sale? Y bueno, en relación a esta facultad de comprobación, vamos a verificar que si como particulares nos oponemos a la práctica, ¿sale? No proporcionamos la información que nos solicite, pues estamos incumpliendo con esta disposición fiscal. Acuérdense, por supuesto que la autoridad, cuando llega a nuestro domicilio en esa visita domiciliaria, tiene que fundar y motivar por qué se está llevando a cabo dicha visita domiciliaria. Ahí tenemos al SAT que llega al domicilio del contribuyente y por supuesto tiene que fundar y motivar por qué le está generando dicho acto de molestia. Muy bien. ¿Se entiende, abogados? Perfecto. Y llegamos a la cuestión de las sanciones. ¿Qué son las sanciones? Ahí va. Rápidamente destacamos lo siguiente. Sanciones, vamos a hablar las de no coincidencia y las de coincidencia. Las de no coincidencia. La observancia de la norma tributaria se exige de manera oficial su cumplimiento o que el contribuyente aclare si está sujeto a determinadas obligaciones fiscales. En este caso, la norma nos establece cuáles son las obligaciones que tienen las partes. Si el contribuyente no estuviera de acuerdo, pues podrá pedir alguna aclaración, ¿verdad? Y las de coincidencia implica la sanción coincide con la obligación condicionante como el cumplimiento forzoso de la obligación. Muy bien. Entonces, no cumplir con las leyes fiscales conllevarían a infracción, conllevarían al tema de una sanción. Avanzamos más, mis estimados amigos, y vamos a entrar a la cuestión del estudio de los delitos fiscales. ¿Listos? Muy bien.
¿Qué es un delito? Decimos, el delito es una conducta humana, ¿vale? Aquí está. Conducta humana. Vamos por partes. Primera referencia. Conducta humana que puede ser de acción, es decir, un hacer, ¿vale? O de omisión, que significa uno hacer. Muy bien. Y en esa posición de la omisión tenemos una omisión simple, incumplimiento de un deber y una comisión por omisión. Ok. Que implicaría una obligación de proteger el bien jurídico tutelado por la norma. Les pongo un caso. ¿Qué pasaría en la implicación del delito de contrabando cuando imaginen ustedes que la gente aduanal de forma dolosa, porque va a recibir un beneficio, de alguna manera oculta determinadas mercancías que ingresan a su país para que no presenten la declaración correspondiente? La conducta de ese agente aduanal es dolosa, ¿verdad? Tuvo una intención, tuvo un propósito. Bien, entonces, en relación a la conducta humana, a una acción, hacer, a una omisión, no hacer, ¿nos queda claro estos puntos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, Sí. los escucha. Ah, perdón, muy bien. ¿Esta primera referencia está clara? Chile, Sí. Esto que vimos acá es un elemento positivo del delito. ¿Ok? Es decir, si una fiscalía quisiera demostrar la comisión de un delito, tendría que verificar la conducta, ¿sale? En este caso de el contribuyente. ¿Y por qué la conducta de ese contribuyente se encuentra dentro de la hipótesis normativa que estamos haciendo referencia? Su conducta de acción o de omisión, ¿sale? Mientras que en su elemento negativo vamos a hablar de la ausencia de conducta. Aquí podemos mencionar algunos supuestos como, está muy difícil que se dé, ¿verdad? Hipnosis, como por ejemplo, movimiento, reflejo, como por ejemplo, el tema de bis mayor, ¿vale? Bis absoluta, ¿vale? O sea, imaginen que un sujeto está sujeto a una hipnosis y se le encomienda pues la comisión de un delito en esta materia. Está muy complicado, ¿verdad? Movimiento reflejo pues también está difícil que se dé. La vis mayor, una fuerza física irresistible que no podemos prever o evitar, pues habría que analizar cada caso. Y la vis absoluta, una situación de la naturaleza, pues que conlleva la comisión de este delito. Me parece que también es muy difícil que se materialice, pero ahí tenemos elementos negativos. Mi estimado ingeniero Pedro, te escuchamos, por favor. Sí, comentó ahorita de lo que viene siendo las aduanas. ¿Hay alguna institución que rija a esas instituciones para que no hagan sus fraudes? Pues es que eso es lo que estamos haciendo referencia, ¿no? A lo que voy es,
Si la conducta de un sujeto, de una persona que se encarga de estas funciones, encuadra dentro de la hipótesis de la comisión de delitos de narcotráfico o en este caso defraudación fiscal, pues bueno, vamos a levantar una carpeta de investigación en su contra, ¿verdad? Para establecer una responsabilidad penal. Entonces ahí entraría la fiscalía Sí, directamente, pues. sí, tendríamos que presentar la querella correspondiente por la comisión de ese delito y que se abra la carpeta de investigación. Pero por supuesto, todos estos elementos, mi estimado ingeniero, que estamos mencionando, tendrían que verificarse, ¿eh? Ya vimos el primer elemento de ellos, la conducta humana de acción y omisión, ¿sale? Después llegamos al segundo elemento, la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Bueno. Cuando hablamos nosotros del tipo penal, vamos a hacer referencia, ¿vale? A la descripción normativa que ha elaborado el legislador. Y en esta descripción que realiza el legislador, hay que tomar en cuenta que si la conducta del sujeto, ¿sale? Activo. Por ejemplo, el agente aduanal, aquí lo tenemos, encuadra dentro de la hipótesis normativa que estamos haciendo referencia en este tipo penal, entonces se va a dar el elemento de la tipicidad. ¿Vamos bien? Entonces recordemos, ¿qué es la tipicidad? La tipicidad la destacaremos como, ¿sale? Tipicidad. Ahí voy, ¿eh? Tipicidad. La adecuación de la conducta, ¿sale? Conducta humana de acción o de omisión, ¿sale? Que encuadra con la hipótesis normativa que ha establecido el legislador. La conducta con el tipo penal. Si estos elementos encuadran, se vinculan a este elemento de nexo, este elemento de la conducta que se relaciona, lo llamamos como nexo de causalidad. Este vínculo entre la conducta con el tipo penal es la tipicidad. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Avanzamos y tenemos la cuestión de la antijuridicidad, conducta que es contraria a la norma y que no existe una causa que justifique, es decir, es una acción ilegal, contraria a derecho. Es una conducta que se encuentra prohibida por la norma penal y al infringir esta disposición, pues nuestra conducta típica y antijurídica va a llegar al siguiente elemento, que es el elemento de la culpabilidad. Pero bueno, ya vamos haciendo referencia. Salvo que exista una causa que justifique la materialidad de esta conducta antijurídica, pues podemos combatirla. Como por ejemplo, dentro del elemento de la antijuridicidad, podríamos destacar la legítima defensa, ¿vale? El cumplimiento de un deber, ¿sale? El ejercicio de un derecho, etcétera, etcétera. ¿Está claro? ¿Sale? Si se logra demostrar alguno de estos elementos, entonces la conducta no es antijurídica porque se encuentra permitida por la ley. Bien. Siguiente elemento,
imputabilidad. ¿En qué consiste la imputabilidad? Vamos a mencionarlo a continuación. Imputabilidad. La idoneidad del sujeto activo, ¿sale? Es decir, el sujeto activo tiene capacidad de goce, ¿ok? Tiene más de 18 años, ¿ok? Es mayor de edad. Además, estimados amigos, tiene esa capacidad de autodeterminación. Es decir, conoce y acepta hasta cierto punto las consecuencias de los actos que está realizando. Muy bien. Ok. Elementos contrarios a la imputabilidad sería la inimputabilidad. Y esta se presenta porque el sujeto activo es menor de edad o se presenta por alguna discapacidad, ¿sale? De autodeterminación. Es decir, no tiene la capacidad de discernimiento material. Es decir, del todo no tiene esa capacidad de autogobernarse por sí mismo. Por eso, hasta cierto punto, lo encontramos como un elemento de inimputabilidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Tenemos un siguiente elemento cuando hacemos referencia a la culpabilidad. ¿A qué me refiero con el elemento de culpabilidad? Mucha atención, estimados amigos. La culpabilidad es un elemento subjetivo. Y en esta situación de culpabilidad, vamos a destacar, ¿sale? En primer lugar, es un elemento subjetivo y analizamos la intención del sujeto activo. Hablamos del elemento de dolo, hablamos del elemento de culpa. El dolo consiste en saber y conocer la consecuencia del acto que estamos materializando y que encuadra dentro del elemento del tipo penal relacionado con un delito fiscal. Conozco y acepto las consecuencias de mis actos. ¿Se entiende? Hay varios tipos de dolo. Dolo directo, ¿sale? Dolo indirecto y dolo eventual. Desde mi perspectiva, considero que normalmente estos delitos tienen que velar más por un dolo de naturaleza directa. El propósito que tiene el sujeto activo para causar una afectación al erario público al introducir de forma ilegal mercancías a nuestro país. ¿Se entiende? Sin cubrir los impuestos o el pago de derechos correspondientes. Vamos avanzando. Y en relación a la culpa, que desde mi perspectiva ningún delito fiscal verifica, la culpa que puede ser con previsión, ¿vale? O sin previsión, ¿vale? Considero que los delitos fiscales no verifica el elemento de la culpa. Desde mi perspectiva, aquí en los delitos fiscales necesariamente vamos a encontrar el elemento de dolo. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ok. Avanzamos. Y tenemos, por ejemplo, el elemento de la punibilidad. ¿En qué consiste la punibilidad? La punibilidad es el castigo
es la sanción, es la pena que contempla en este caso las leyes en materia fiscal, ¿sale? Y que principalmente tenemos como sujeto pasivo del delito, ¿sale? Al Estado, ¿sale? Porque al final de cuentas, el Estado es afectado al no recibir la contribución que correspondía. Y eso causa una afectación al erario público. Muy bien. Y en este caso, el sujeto activo, ¿sale? Va a ser el contribuyente, la persona que de forma dolosa, ¿sale? Realiza actos tendientes para no pagar un impuesto, para no pagar una contribución, para no pagar un... Cuidado, cuidado, mi estimada No le Alicia, van a ver. cuidado, 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 Alicia, se le está abriendo el micrófono. Ok, muy bien, perfecto. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Sí, sí, licenciado, vamos bien, gracias. Y por último tenemos las condiciones objetivas de punibilidad. Estas condiciones objetivas de punibilidad indica de por qué la fiscalía se encuentra integrando una carpeta de investigación por la comisión de ese delito. Y la forma en la cual vamos a hacer de conocimiento a la fiscalía de la comisión de este tipo de delitos es a través de la querella, ¿sale? A través de la denuncia. Estos delitos tienen una persecución de oficio porque dañan al erario público y entonces, pues de alguna manera implica que sin mayor dilación, la fiscalía tendría que integrar una carpeta de investigación para verificar si efectivamente se ha cometido el delito previsto dentro de las normas fiscales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos estos elementos tienen que materializarse, mis estimados abogados, para verificar la comisión de un delito sobre un delito de naturaleza fiscal. Si nos falta algún elemento con uno solo que nos falte, compañeros, entonces ya no se materializa la comisión de ese delito. Muy bien. Ok, todos tienen que darse. Seguimos y vemos entonces los delitos fiscales. La conducta típica antijurídica culpable que sancionan las leyes penales. Algunos delitos fiscales que vamos a estudiar es el tema del contrabando, defraudación fiscal y robo de mercancías en recintos fiscales o fiscalizados. ¿Sale? Muy bien. Entonces empezamos con el delito, en este caso, de contrabando. Pero lo primero que vamos a aterrizar, ¿quiénes son los responsables en la comisión de este tipo de delitos? Empezamos. Responsables de delitos fiscales. 1. Los que concerten la realización de estos delitos. Por ejemplo, aquí tenemos a los agentes aduanales y le dice en este caso estos coautores materiales, le dice, oye, mira, ha entrado esta mercancía que tú y yo podemos hacernos de la vista gorda, ya nos ofrecieron una lana y mira, podemos pasarla, ¿sale? No digamos, no la declaramos y la vamos a pasar para que no declare el impuesto y mira, vamos a recibir un buen billete. Consciente en la realización de ese delito, ¿verdad?
Ok, primer supuesto. Segundo supuesto. Decimos, realicen la conducta o el hecho que se encuentra descrito en la ley. Es decir, la conducta de estos sujetos encuadran dentro del tipo penal que hemos hecho referencia: contrabando, defraudación fiscal o también la cuestión referente con el robo de mercancías en recintos fiscales. ¿Sale? Entonces, la conducta de estos sujetos encuadra dentro de esa hipótesis normativa. Seguimos, estimados abogados, y vemos lo siguiente. Ahí va. Decimos, cometan de forma conjunta el delito. En este supuesto, vamos a hablar de una coautoría. Ambos sujetos activos, ambos sujetos pasivos, coautoría, se encuentran en la facultad de realizar la conducta que se encuentra tipificada en el Código Fiscal de la Federación como contrabando y deciden llevar a cabo esta conducta para lesionar el bien jurídico tutelado. ¿Se entiende? Actúan de forma conjunta. Siguiente punto. Decimos, se sirvan de otra persona o instrumento para su ejecución. Es decir, vamos a suponer que en este caso hay una mente maquiavélica, ¿sale? Que le está ofreciendo una lana a estos agentes aduanales y les dice, mira, mi mercancía vale tanta lana. Yo no quiero declarar tanto impuestos. Háganse de la vista gorda, paguen mi mercancía, pasen mi mercancía sin que pase por esta comprobación dentro del recinto fiscal. Les voy a dar una lana. En este caso, tenemos al autor material y por otra parte tenemos a los, bueno, no es cierto, es al revés. Este sería Intelectual, ¿no? autor intelectual exactamente, ¿sale? Y estos sí serían coautores materiales. ¿Se entiende? Sí, muy bien. Avanzamos y tenemos, por ejemplo, la cuestión de que induzcan, es el mismo caso que hemos visto, dolosamente a otro para cometer. Es decir, intencionalmente se sirvan de otro para cometer este injusto penal o ayuden a otro para su comisión. Es decir, imaginen que este agente aduanal no haya estado involucrado desde un principio, pero está ayudando a su compañero para que se cometa este delito fiscal. Podríamos, depende del dominio del hecho que tenga, que esta persona que auxilia podría ser lo que en materia penal conocemos con el nombre de cómplice. Muy bien. ¿Sí? Ok. Bien. Continuamos y vemos lo siguiente. Auxilien a otro después de su ejecución cumpliendo una promesa anterior. Es decir, a lo mejor vamos a poner un caso, ¿sale? Ya tenemos a la persona que ha comprado la mercancía, ¿ok? Aquí está esta mercancía que ya adquirió y que no pasó por la aduana. Y resulta que esta persona, toda esta mercancía, la pone a la venta. A ese tercero, ¿sale? También se encontraría dentro de la hipótesis normativa de comisión del delito de contrabando. ¿Está claro?
O también podríamos encontrarlo dentro de la base normativa de, tiene un nombre que se denomina como encubrimiento por receptación. Es decir, tú a sabiendas que la mercancía, pues de alguna manera no pagó los impuestos, entró de forma ilegal, tú la adquieres y la vas a vender porque recibiste un beneficio económico al momento de adquirirla. ¿Está claro, estimados amigos? ¿Sí? Sí, está bien. Sí. Sí, está claro. Muy bien. Seguimos, vámonos con el siguiente comentario. Ahí le va. Bien. Empezamos por la comisión del delito de contrabando. ¿Qué nos dice el Código Fiscal de la Federación sobre este delito? Nos dice, comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías. En estos supuestos, omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que no tengan el permiso de la autoridad competente cuando sea necesario o sean de importación o exportación prohibida. Es decir, la conducta del sujeto activo se encuentra dentro de estos supuestos. Es muy importante acreditar estos elementos para la constitución del delito, ¿eh? ¿Se va entendiendo? Cualquiera de estas conductas, omitiendo el pago total o parcial de contribuciones. Es decir, debió haber hecho el pago y no la realizó. A lo mejor algún agente aduanal le ayudó para que no hiciera este pago o no pidió los permisos cuando debió haberlos requerido. Muy bien. Elementos. Vamos a mencionarlos. Sujeto activo. Realiza operaciones de comercio exterior consistentes en introducción o extracción de mercancías. La pregunta que les voy a hacer, ¿hay alguna condición especial del sujeto activo en la comisión del delito de contrabando o no hay ninguna participación especial del sujeto activo? ¿Qué me dicen, estimados amigos? ¿Hay alguna calidad en particular o no? Pues yo creo que saber si está enterado o no, porque lo pueden engañar y él no está enterado y firma el permiso y nunca se dio cuenta de que. Pero vea lo que dice, el sujeto activo realiza operaciones de comercio exterior. La pregunta que les formulé, ¿podríamos decir que hay alguna calidad en particular del sujeto activo de conformidad con lo que estamos platicando, abogados? Sí, ¿Sí o porque no? ahí dice que está realizando las operaciones. Y Bueno, sí, pero ¿qué un delito. operación? ¿Cualquier operación? Bueno, en este caso estamos tomando el No, tema de la aduana y O- más bien del contrabando, ya sea de sacar o de meter mercancía ilegalmente. ok, entonces, si hay alguna situación particular, ¿verdad? En sí, este sí. caso, La conducta que realice, como lo mencioné hace rato, tiene que estar tipificada en la ley. Y aquí nos menciona que es introducción o extracción, y eso está tipificado en la ley, como lo marca la norma. ok, entonces es mucho más sencillo, compañeros. Aquí estamos haciendo referencia a un tema muy, muy puntual. La cuestión de que en este caso el sujeto activo realiza actividades que están enfocadas con el tema de operaciones de comercio exterior, ¿sí? Es decir, cuando ustedes analicen un delito, tienen que hacerse las siguientes cuestionamientos. Primero, en ese delito de contrabando, platíquenme ustedes en relación, aquí voy a poner varios elementos, ¿eh? Aquí los voy a ir desarrollando.
Primer elemento que quiero que me describan. La conducta. ¿De acción o de omisión? De Acción. acción. De acción. ¿Solamente de acción? De acción el sujeto. Con No, dolo. ya los dos sujetos. La acción. El sujeto activo introduce de forma ilegal mercancía al país. ¿Sale? Entonces hablamos de acción. ¿Se entiende? Bueno, ahí sí, el que la introduce, pero por ejemplo, el agente aduanal que lo permite sería de omisión. Ok, omisión, porque él debió haber declarado esa mercancía para el pago del impuesto correspondiente, ¿verdad? Y Sí, una y ya se omisión, convertiría en traductores. simple o comisión por omisión. Comisión por omisión. Una comisión por omisión, porque ese agente aduanal tendría la obligación de que efectivamente se realizara el pago de ese impuesto, porque para eso está contratado. Entonces hablaríamos de una comisión por omisión. Muy bien. ¿Sí o no? Ok. Su resultado, material o formal. ¿Hay un menoscabo en el ingreso del patrimonio del Estado? ¿Sí o no? Sí, 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 Ok. sí, sí. Sí, porque sí, porque ya no lo percibe. Entonces es material porque hay un ingreso que no entró al erario público. ¿Sale? ¿Cuál es un resultado? Vamos a hablar en relación del daño que causa. El daño es de lesión o de puesta en peligro. Lesión, ¿no? Ok. En este caso, hay una lesión, una afectación al patrimonio del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Por su duración, ¿qué me dirían? ¿Instantáneo o de tracto sucesivo? Es instantáneo. 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 Desde el momento de que no declaré esa mercancía, ¿sale? Pues ya causó una afectación al erario. Ya se produjo ese menoscabo. La pregunta es, cuando hablamos del elemento subjetivo, doloso o culposo, O doloso. Doloso. siempre va a ser doloso, ¿sale? Siempre. Cuidado, mi estimado Iván, ayúdame a no rayar el tema el pizarroncito. Va a ser doloso. Hay una intención, hay un propósito. En este caso, no presentar la mercancía, no declararla, ingresarla de forma ilegal. Otra pregunta, ¿cuántos actos se necesitan? ¿Uno o varios actos? Con un solo acto es más que suficiente, ¿no? No tienen que darse todos. ¿Cuántos sujetos tienen que intervenir? ¿Cuántos Por, sujetos nos exige el tipo penal? por lo menos Uno. dos. Desde O con uno se uno. puede dar, ¿eh? Desde uno, ¿sale? Desde un sujeto, ¿sale? Sí, licenciado, como usted lo comentó, como para eso se les está contratando, tiene que hacer la labor que se les está asignando. Entonces, pues sí, así como usted comentó. Solamente uno, ¿vale? Ok. ¿Cómo se persigue requisito procesal? ¿De querella o de oficio? Oficio. Este sí es de Oficio. oficio, ¿no, Lick? Esto Es de se oficio, Lick. persigue de oficio, porque se está afectando el patrimonio del Estado, ¿eh? Entonces, al Estado le interesa que se persiga este delito.
por su materia, del fuero común o fuero federal. 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 Ok. Por su materia es del fuero federal. Muy bien. Ok. Por ejemplo, en relación al bien jurídico tutelado, ¿cuál sería? ¿Qué sería? Algo muy sencillo, abogados. El patrimonio Patrimonio del erario. del Estado. Muy Del bien. Estado, perdón. Ok. Patrimonio del Estado. ¿Vamos bien? Ok. ¿Alguna calidad en particular del sujeto activo? ¿Servidor público? No necesariamente. Podríamos decir que en el agente aduanal sí sería un servidor público, pero en particular que realice actos relacionados con el comercio exterior. ¿Se entiende? Sería un contribuyente. Pues en parte sí, porque al ingresar mercancías implica que tiene que pagar los impuestos correspondientes. ¿Alguna calidad en particular del sujeto pasivo? ¿Ese sí sería servidor público? No, el sujeto pasivo como tal, ¿quién recibe la afectación? El Estado. El Estado. La federación, ¿verdad? ¿Sale? Porque acuérdense que es una materia exclusiva de la federación. Ok, ¿se entiende? Muy bien. Hablamos del nexo causal, la relación de la conducta con el resultado. Ese es el nexo causal, la conducta del sujeto activo que implica el ingreso de mercancías sin hacer la declaración correspondiente. ¿Vamos bien? Y bueno, en este caso, el objeto, el elemento objetivo, ¿sale? ¿Es visible o invisible? Visible. Ok, la mercancía que ingresó de forma ilegal al país es un elemento visible. Muy bien. Y bueno, la sanción se encuentra contemplada en el Código Fiscal de la Federación. Siempre que estudien un delito, verifiquen todos estos elementos, ¿vale? Entonces, la sanción contemplada en el Código Fiscal de la Federación. ¿Ok? Ustedes tienen que verificar todos estos elementos cuando verifiquen la comisión de un delito. ¿Ok? Sí, también entra dentro del delito de contrabando, mi estimado Ángel. ¿Sale? Muy bien, vamos a continuar. Rápidamente, estimados amigos. Bueno, eh, ya vimos los elementos, lo que realiza el sujeto activo y también hacer referencia a lo que comentó mi estimado Imanol. Imanol, importación o exportación de productos y se omita el pago de contribuciones. Sale cuando se encuentran grabados por impuestos correspondientes por su ingreso al país. Bien, continuamos y vemos ahora lo referente al delito de defraudación fiscal. Comete el delito de defraudación fiscal. En este caso vamos a mencionar lo siguiente. Atentos, por favor, amigos. Ahí va. Muy bien. Defraudación fiscal. Quien con engaños o aprovechando errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. ¿Sale? Usted trató de engañar a la autoridad fiscal.
Usted omitió declaraciones. Usted presentó facturas hechizas. Usted arregló la situación para que no presentara su declaración en ceros. Usted se apoyó de un contador que le auxilió a llevar a cabo esta defraudación al fisco federal. La clasificación para la defraudación fiscal: uso de documentos falsos, omitir de forma reiterada la expedición de comprobantes por la actividad que realizo, manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal devolución de contribuyentes, no llevar a cabo sistemas de registros que me ordena la autoridad, omitir contribuciones retenidas o recaudadas, manifestar datos falsos para que recibamos una compensación, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. ¿Vamos bien, estimados amigos? Sí. Oiga, Sí. aquí me recuerda mucho el caso que hace poco donde la persona esta que cobró la pensión de Pemex, que falsificó el acta de defunción y se dieron cuenta, se la quitaron y aún así un juez le otorgó que le regresaran esa pensión. Bueno, sí, es una cuestión que a mí me extrañó mucho cómo se verificó esto, ¿no? Y la verdad es que aguas con las determinaciones que está tomando el Poder Judicial de la Federación, ¿eh? Aguas, ¿eh? Porque, híjole, una cuestión es que tú integres digamos, aquí los elementos son muy claros, ¿verdad? Son muy concisos de cuándo se comete defraudación fiscal. Y les digo una cosa, los que declaramos impuestos, es muy fácil caer en estos supuestos, ¿eh? Es bastante sencillo, ¿eh? Es más, les digo que a lo mejor a veces contratamos a un contador y a lo mejor imaginen que para que nos beneficie ese contador, en algún momento a lo mejor puede presentar esta documentación. Es muy sencillo caer en la comisión de este delito. Pero vamos a ver los elementos para que nos quede muy claro. Ahí va. Conducta de acción o de omisión, compañeros. ¿Qué sería? De acción. Y De acción. acción, ¿verdad? Porque al final de cabo, me aprovecho del error, uso documentos falsos, de alguna manera manifiesto datos falsos a la autoridad. Es de acción. ¿Sí? En este caso vamos a hablar de acción. Resultado material o formal. Material, porque lo logró. Material. Y material, considero que en este caso hay una contribución, hay un impuesto, hay un derecho que no entró al erario público como consecuencia de ese engaño que yo realicé a la autoridad. ¿Es de lesión o de puesta en peligro? De lesión, ¿verdad? Lesión. Sí, lesión. Necesariamente mi acto causa una afectación, porque en este caso estoy engañando a la autoridad y estoy causándole un perjuicio al fisco federal. Elemento subjetivo, doloso, culposo. Doloso. Doloso necesariamente, Doloso. ¿verdad? Hay una intención, hay un propósito de que indebidamente no pague impuestos, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos actos se requieren para la materialización de este delito? Con uno. Con uno solo, ¿verdad? ¿Cuántos sujetos necesitan intervenir? Uno. Con uno solo. No nos pide el tipo penal más delitos. Por ejemplo, en delincuencia organizada, ahí sí es plurisubjetivo, 3 o más personas, ¿verdad? ¿Cómo se persigue el delito? Oficio. De oficio. Igual de oficio. Por su materia, en este caso, como está en el Código Fiscal de la Federación, Federal. es federal. ¿Qué se está afectando? El patrimonio del Estado. El patrimonio del Estado, en este caso del fisco federal, que es el que está, que es el que estamos omitiendo, es el que estamos engañando, es el que presentamos documentación falsa para no pagar mi impuesto correspondiente.
La calidad del sujeto activo. ¿Alguna calidad en particular? Muy sencillo, No. compañeros. Empieza con C. Contribuyente. Un contribuyente. ¿Sale? Muy bien. Calidad del sujeto pasivo. ¿Quién recibe la afectación? ¿El Estado o la Federación? La Federación. Federación. El nexo causal. El resultado entre la conducta del sujeto activo se aprovechó del error, utilizó documentos falsos, manifestó datos falsos y con ello causó una afectación al fisco federal. ¿Sale? Ok. ¿El elemento objetivo es visible? Pues sí, ¿verdad? Hay un beneficio material y un beneficio económico que tiene el sujeto activo y la sanción se encuentra contemplada en el Código Fiscal de la Federación. Son elementos, estimados amigos, que hay que verificar para determinar la comisión de los delitos sobre la materia fiscal. Muy bien. Bueno, estimados amigos, prácticamente hasta este punto llegamos al tema de conclusión de su asignatura Derecho Fiscal. Este libro de Tirana Blanche sobre Manual de Derecho Fiscal para Empresariales es un libro muy bueno que la verdad se puede adquirir para estudiar esta materia. Tenemos también de Derecho Fiscal de Carlos Alberto Ortega, que también es un libro muy bueno. Uno que Oxford normalmente escribe libros muy buenos, muy fáciles de entender, con Raúl Rodríguez Lobato. Y bueno, también tenemos otras obras que se consultaron, como por ejemplo, en este caso, el de Sonia Venegas Álvarez, Derecho Fiscal, y claro, por supuesto, analizar el Código Fiscal de la Federación, pues que es la norma que de alguna manera tenemos que estudiar cuando nosotros queramos verificar el estudio de esta materia tan importante. Si se fijan, fueron unidades muy prácticas en las cuales se analizaron varios supuestos. Hace falta muchísimas horas más, compañeros, para meterse a la naturaleza de juicios en materia administrativa y fiscal, de algunas cuestiones litigiosas que se pueden dar sobre esta materia. Pero bueno, la verdad es que también pues es una materia muy especializada. Hay maestrías especializadas.